a dónde nos lleva y el porqué de este paro. Sergio Supo, ¿cómo te va, Sergio? ¿Cómo andás? Hola Rodo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. La primera pregunta que nos tenemos que responder es, ¿para qué sirve este paro? Y creo que la respuesta desde el punto de vista político es bastante clara. A la CGT no le servirá para nada. ¿Por qué? Porque se supone que los paros se hacen, además de para reflejar un estado de supuesto descontento social, que puede tener legitimidad en muchos casos y en muchas personas y en muchos sectores. La verdad es que si el gobierno está esperando a la CGT para dialogar, eso ocurrió en otras épocas. ¿La CGT va a conseguir una silla y una mesa con el gobierno para negociar algo? No. ¿El gobierno está repensando alguna política económica o social a partir de este reclamo? Para nada. Te diría que al contrario, el gobierno tiene por delante una agenda de reafirmación de los criterios de ajuste y de recorte del gasto público, fundamentalmente porque ahora tendrá los fondos del Fondo Monetario Internacional y tiene que afrontar la salida de la primera etapa del ajuste y ver cómo se viabiliza la posibilidad de una segunda etapa que incluya crecimiento económico, pero de acuerdo a sus parámetros, no por el descontento de la CGT. Eso es la primera cosa. ¿Qué efecto tiene el paro en términos políticos? Ninguno. En segundo lugar, no está de más recordar, porque a veces se nos cristalizan los pensamientos y los criterios y las ideas respecto de lo que significa cada cosa en la Argentina. Esta CGT representa muchísimo menos en términos políticos y gremiales que la CGT que le hizo 13 paros a Raúl Alfonsín. Y todavía mucho menos que la CGT que era un importante factor de poder dentro de la lucha interna en los años 70 en el peronismo. La CGT, por ejemplo, le hizo un paro a Isabel Perón para que echara a José López Rega, por decir un dato allá perdido en el tiempo. Ahora, la CGT de Alfonsín, que peleaba contra Alfonsín, la de Ubaldini, tenía una representación política importante, ocupaba un lugar central en la estrategia de oposición del peronismo en contra de aquel gobierno radical, porque tenía una composición la Argentina que le permitía tener esa representación. ¿A qué me refiero con le permitía tener esa representación? Si bien la Argentina de los años 80 y la de los años 90, en la época de Menem, no era una Argentina ideal, la verdad es que había mucho más trabajo registrado, mucho más trabajadores sindicalizados bajo los convenios de la CGT, de los gremios de la CGT, y relativamente poco sector informal de la economía. Más todavía, recién en el 2001, con la crisis del 2001, el derrocamiento de Fernando de la Rúa y la aparición de Eduardo Duhalde como presidente interino, apareció o surgió un movimiento que poquito tiempo después Néstor Kirchner convertiría en un arma política, lo que se llamó el movimiento piquetero. ¿A quiénes representan los piqueteros? A los trabajadores informales, a los desempleados, a los que viven de changas. En 25 años, ese movimiento piquetero también perdió representatividad, pero siguió aumentando la cantidad de trabajadores informales. Incluso ahora también están dentro de la categoría de trabajadores informales lo que se conoce como la nueva economía. Los choferes de Uber, por ejemplo, los chicos que reparten comida en Rappi o hacen mandados en Rappi o en otras de esas aplicaciones también están dentro del sector de la economía informal. Los gremios están lejísimos de tener algún nivel de representación en esa economía que, lejos de cambiar o de reducirse, crece en la Argentina. Lo que representa la CGT es cada vez menos y el peso político que la CGT tiene dentro del peronismo también es cada vez menos. Porque alguna vez los dirigentes políticos del peronismo dependían de los fondos de las obras sociales para hacer política. Sin embargo, no casualmente, Néstor Kirchner demostró su interés por tener plata propia y generarla para hacer política por su propia cuenta. No es nada casual las sospechas de corrupción sobre Néstor Kirchner, sobre Carlos Menem. Dirigentes políticos que no dependieron del sindicalismo para progresar políticamente, entre comillas. Ese es el cambio estructural fundamental para entender
que si bien la CGT conserva la capacidad de parar algunos resortes básicos del funcionamiento del país por un día, no tiene ninguna capacidad para transformar la realidad política y económica y social del país. Pueden parar un día, el resto de los días influyen poco y nada. Sergio Supo en Ahora País. Gracias, Sergio. En Cadena 3, Ahora País.